Vamos ahora a presentar al siguiente conferencista, que lo invito a acercarse. Primero les quiero contar que estamos midiendo la huella de este evento con el apoyo de Carbon Sync, así que quería mencionar eso también. Y la siguiente conferencia está a cargo de Sergio Federovisky. Seguramente muchos de ustedes lo conocen porque Sergio, que le damos acá la bienvenida, ha tenido un gran protagonismo en la función pública como viceministro de Ambiente de la Nación. Además es un gran comunicador. Sergio es biólogo y escribió varios libros, publicó varios libros y es un gran comunicador de esta agenda. Y nos va a hablar un poco acerca del negacionismo, que es un tema del cual hablamos al comienzo. Y bueno, y él dice, ¿por qué triunfó el negacionismo? Y yo digo, ¿triunfó el negacionismo, Sergio? Bueno, muy bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente, primero, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a Geo, a Urban, gracias a mi gran amigo Marcelo Corti por tener siempre la deferencia de darme algunos lugares destacados que no tengo muy en claro que me merezca. Lo primero que quiero señalar es que siempre tiene que haber alguien que tire una mancha de tuco en un mantel blanco. Siempre. Es necesario. Preguntas. ¿Por qué alguien se siente capaz de discutir la ley de la gravedad a sabiendas de que lo pueden tratar de loco y sabiendo también que la manzana va a seguir cayendo de arriba hacia abajo? ¿Por qué alguien puede plantearse que no existe el cambio climático a sabiendas de que hay toneladas de evidencias que desmienten esa posición? ¿Por qué alguien puede plantear que nada de lo que es palpable y concreto es resultado de eso, es decir, de la actividad humana durante los últimos 200 años al menos, y en cambio lo que estamos viviendo son variaciones climáticas, sabiendo quien sostiene eso que va a ser refutado y que al final del día se va a demostrar que no tiene razón? ¿Por qué alguien se planta en ese lugar? Porque puede. Básicamente porque puede. Y puede porque lo llevan a ese lugar intereses para poder evitar aquellas acciones que hay que tomar para frenar el cambio climático que existe y que él sabe que existe, porque quiere frenar las políticas que sí o sí tienen que implementarse para sostener lo que hay que llevar a cabo para cambiar el modelo que ha provocado el marasmo ambiental en el que vivimos. Y puede, y lo hace. Estamos frente a la peor, y creo que me quedo corto con el adjetivo, la más vergonzosa gestión ambiental de la historia de la democracia argentina. Lo voy a sostener en datos y aclaro, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna comparación con la gestión en la que yo participé. Nunca hubo una degradación institucional tal como la que se concretó haciendo pasar de un ministerio a una subsecretaría, descendiendo 3 escalones institucionales para llegar al menor rango de que se tiene memoria desde la creación de un área vinculada a la política ambiental en 1992. Eso podría considerarse simplemente una cuestión institucional. Vamos a datos más concretos. En el año 2023 se hicieron
más de 400 inspecciones para establecer delitos vinculados con el tráfico de residuos peligrosos en la Argentina. Competencia del área ambiental del Estado Nacional según la ley 24051. En el año 2024, en el mismo periodo, se hizo el 8% de esas inspecciones. Es decir, un Estado que no solamente se degrada institucionalmente, sino que además retrocede explícitamente de sus competencias y sus obligaciones. Pero más aún, hay elementos simbólicos. Un secretario de Estado a cargo de la insólita mezcla entre turismo, deporte y ambiente, que dice públicamente, sin que nadie salga, no digo a desmentirlo, a reírse, que el área ambiental en este gobierno es un facilitador de proyectos productivos. Es el sinónimo más cercano a la palabra escribanía que yo he visto en toda mi vida. Es decir, tengo un área de ambiente porque hay leyes que exigen que para determinados procesos productivos haya que hacer determinadas cosas y lo que hago es garantizar que ese área ambiental le dé todas las patentes de corso que cualquiera necesite. El empresario que se sienta involucrado en lo que estoy diciendo, lo lamento. Hay muchos que claramente no y que van a seguir cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Pero disponer desde el Estado que se va a hacer todo lo posible, sabiendo lo que quiere decir eso, para facilitar los procesos productivos en el siglo XXI, a esta altura del partido, es verdaderamente llamativo. Es decir, se es negacionista en materia climática, en materia ambiental, porque se puede. Y la gran pregunta es, ¿por qué se puede? Y ahí tenemos que ser profundamente autocríticos, seriamente autocríticos. Entre 1990 y 2018, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 50% respecto de los 150 años anteriores. Un estudio de Naciones Unidas, refrendado por varios institutos a nivel mundial y por los datos provistos por las propias empresas, señala que un centenar de industrias, de empresas, con nombre y apellido, son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se vuelcan a la atmósfera. Entre la década del 90 y la actualidad se produjeron los desastres naturales más gravosos a pesar, no hace falta ver lo que acaba de pasar en Valencia, ¿no? A pesar de que todos los científicos han señalado que una de las consecuencias más directas y más palpables del calentamiento global iba a ser la agudización de los extremos. Lo estamos padeciendo. Pero no solamente eso, sino que además, paradójicamente, durante estas últimas 3 décadas, por establecer un espacio de tiempo arbitrario, de la ECO 92 para acá, podríamos decir, se han realizado las mayores concertaciones internacionales para garantizar que íbamos a hacer lo que correspondía. Entonces hicimos el protocolo de Kioto, que establecía en el año 1998 que para el 2000 se iban a retrotraer las emisiones de gases de efecto invernadero a los valores de 1990. Les recuerdo lo que les acabo de decir respecto de lo que pasó con las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019. No es necesario. Y el protocolo de Kioto era vinculante. Y es
el fracaso más exitoso de la historia de la diplomacia internacional, porque todo el mundo habla del Protocolo de Kioto y el Protocolo de Kioto fracasó. Y después llegamos al Acuerdo de París, en donde los invito a que lo busquen en YouTube, el momento en que se celebra la firma del Acuerdo de París. Parecía el festejo de la resistencia francesa habiendo echado a Hitler de París. Y sin embargo era, con todo respeto, un grupo de burócratas internacionales celebrando algo que sabían que jamás iba a tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kioto, es voluntario. Eso no se dice en ningún lado. Es voluntario. Si quiero lo cumplo y si no quiero no lo cumplo. Yo pregunté recién, ¿por qué pueden ser negacionistas? Por estas cosas. ¿Qué costo le significó a Donald Trump irse del Acuerdo de París en el año 2016? Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Y qué significó respecto del éxito en la aplicación del Acuerdo de París? Nada. Nada. Absolutamente nada. Fue completamente indiferente al resultado buscado presuntamente o presumiblemente por los firmantes del Acuerdo de París. ¿Y por qué pueden? Porque nos hemos, entre otras cosas, además de todo lo que acabo de señalar, nos hemos llenado de mitos, al estilo o tomando las ideas de Lévi-Strauss, la creación de un mito a partir de dos conceptos contrapuestos que dan como resultado un imposible para poder, básicamente, calmar la angustia y convencernos de que tenemos un horizonte, aún un horizonte ficticio, pero horizonte al fin. ¿Qué es un mito? En este concepto, por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no sean ideas correctas o deseables. El desarrollo sostenible es un mito. ¿Alguien lo vio alguna vez? ¿Alguien sabe cómo es? ¿Alguien sabe cómo se llega a él? Pero todos estamos esperanzados y en un punto con cierta tranquilidad y cierta calma, porque nuestra angustia colectiva en relación al apocalipsis que se viene en materia ambiental y climática y a lo que vemos todos los días, y la Dana de Valencia y los incendios de Córdoba, etcétera, todo eso, por suerte, va a cesar el día que llegue el desarrollo sostenible. No abusemos de esos mitos. Pero además, ¿por qué pueden? Porque no sé cómo denominarlo, el campo progresista, el campo ambientalista, todo lo que está de este lado, que claramente no es negacionista, sino que quiere un desarrollo y un crecimiento inclusivo, socialmente equitativo, con respeto por la naturaleza, con el ambiente. Todo ese sector no ha dado en la tecla y por el contrario mantiene una fuerte contradicción respecto de cómo se hace para crecer económicamente y brindar bienestar a la sociedad respetando el ambiente. Seamos honestos, ¿cuántos dirigentes progresistas en el fondo no piensan que las políticas ambientales son un problema, son un escollo? Me impiden invertir acá, me impiden desarrollar esto, me ponen trabas. Muchos. Porque el progresismo, reitero, es una definición muy laxa la mía, no ha logrado dar una respuesta a esto. El Papa en la encíclica Laudato Si, que no es un documento religioso, es un documento de ecología política, de los más importantes, sino el más importante de los últimos 50 años, dice: no se puede conciliar el cuidado de la naturaleza con la renta financiera.
o la protección del ambiente con los sistemas productivos actuales. Dice el Papa que en materia de ambiente, esa conciliación supone simplemente retrasar el momento del derrumbe. Dice el Papa, si llegamos hasta acá en nombre del progreso y estos son los resultados, lo que tenemos que discutir es la definición de progreso. Estamos todavía inmersos conceptualmente, y esto también es uno de los motivos por los cuales pueden ser negacionistas, estamos inmersos en un paradigma del siglo XX. El paradigma del siglo XX, que curiosamente era común conceptualmente al mundo del socialismo soviético y al mundo del capitalismo norteamericano, a Occidente y a Oriente, sostenía, y está escrito, hay cientos de libros que subrayan esto, que la manera de obtener el crecimiento, ya sea para el bienestar del pueblo o para el solaz del capital, era poniendo a la naturaleza al servicio del ser humano, sojuzgando a la naturaleza, transformándola, pónganle el verbo que deseen. Pero el resultado es este, y todavía hoy estamos inmersos en este paradigma, con muchas dificultades para diseñar y muchas más para aplicar un paradigma en el cual la naturaleza no sea el adversario a vencer, sino el socio con el cual construir y seguir hacia adelante. Claramente el negacionismo es la expresión cabal, más brutal, diría yo, de ese paradigma del siglo XX. Sin embozos, sin pruritos. Lo hacen porque pueden. Retiran una delegación de la COP29, una delegación por demás ínfima, por demás insignificante, en donde no había ningún funcionario importante, pero pueden darse el lujo de brindar el gesto simbólico de decir yo de acá me voy. Por supuesto, cualquiera me preguntaría, ¿y qué se hace con esto? Mi respuesta es muy honesta, no lo sé. Solamente puedo esbozar algunas ideas. La primera y principal es que también haber creído que el nosotros es parte de la solución, es decir, la acción individual de cada uno de nosotros es parte de la solución, eso ha sido un retraso en la obtención de la solución. Nosotros no es una categoría política, no es una categoría social, es una abstracción. No existe el nosotros, socialmente hablando, políticamente hablando. Lo que existen son responsables, culpables, víctimas en materia ambiental. Por lo tanto, tenemos que ir, si queremos transformar algo, no solo a la conciencia individual, sino al umbral más alto de la conciencia, que son las políticas públicas. No se conoce otra cosa hasta el momento. Y las políticas públicas son la única herramienta, al menos que yo conozca, para modificar las conductas individuales. Los comportamientos colectivos se modifican a través de políticas públicas. Y las políticas públicas no solamente tienen que tener voluntad política, sino también pertinencia científica. Tienen que estar basadas en algo real, palpable y comprobable. Y como normalmente hago, voy a terminar hoy citando lo que para mí debieran ser algunos de esos preceptos de los cuales no podemos, no debemos escapar si realmente queremos tener políticas públicas en materia ambiental. Y son, siempre las cito, las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner, un biólogo estadounidense que en algún momento
se trasladó desde la biología a la política pública y dijo, si no respetamos estas 4 cosas, siempre nos va a ir mal. La primera, ley de la ecología de Barry Commoner, todo está relacionado con todo lo demás. A una causa le corresponde un efecto. Si yo diseño una política agropecuaria que consiste en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con soja transgénica, las consecuencias van a estar a la vista y van a ser irrevocables. Segunda ley de la ecología de Barry Commoner, la naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó no fue porque no se le ocurrió, fue porque a lo largo de miles de años, decenas de miles de años de la evolución, comprobó que no daba la relación costo-beneficio. Por eso en la naturaleza no existe el monocultivo, por ejemplo. Tercera ley de la ecología de Barry Commoner, todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza no existe el afuera, no hay basura en la naturaleza, porque la naturaleza se mueve según ciclos de materia y de energía. La basura es una construcción social. Repasemos cuando hablamos de economía circular y la idea de los mitos, por favor. Por lo tanto, pensar una sociedad sustentable implica pensar que es una sociedad que, como en la naturaleza, no existe el afuera. Y por último, la cuarta ley de la ecología de Barry Commoner. En la naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidades de ir a servirse eternamente como si fuera un buffet. Porque la naturaleza es finita. Esto es de una obviedad tan grande que llama la atención y avergüenza que todas las políticas productivas a nivel planetario desconozcan esta obviedad. La naturaleza es finita y las posibilidades de manejarla, aún con avances tecnológicos como si no lo fuera, son un camino directo a estrellarse contra una pared. Solo quiero terminar con esto. Un pedido de reflexión. No solamente estamos frente a un mundo negacionista, sino que estamos frente a un mundo insolente. Lo que acaba de pasar en Valencia debiera conmocionarnos, pero no exclusivamente porque hay X cantidad de muertos o por el desastre y la tragedia que han vivido miles de personas. Debiera hacer reflexionar respecto de dónde estamos como humanos. La cantidad de mentiras, de bulos, como se dice en España, de agresiones hacia quienes sostienen con todas las evidencias científicas que esto es una de las consecuencias del calentamiento global, es algo que debería avergonzarnos a todos. Podemos ser negacionistas, podemos no serlos, lo que no podemos es dejar de ser humanos. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que te agradezco, Sergio, que hayas venido. Me encanta que nos incomodes, porque también muchas veces nos acostumbramos a que en estas discusiones se habla de lo políticamente correcto y no se terminan de decir las verdades. Las verdades que nos trajeron hasta acá, porque no llegamos acá por accidente. Llegamos hasta acá por una serie de comportamientos colectivos de toda la humanidad, y me parece que un punto clave es hacernos cargo de levantar ese guante. Si queremos que las cosas cambien, me parece fundamental. Yo celebro que hayas estado, te voy a liberar rápido para que te vayas. Sergio se está yendo a tomar un avión ya mismo, así que... no, yo más que nada lo que digo es, porque también tenemos al otro panel,
te pregunto esto muy cortito y si vos deberías decir una cosa que tenemos que levantar, una cosa, desde lo individual, pero no dejarlo en lo individual. Un consejo, ¿qué podemos hacer? Pero, nada, esa acción, ¿cuánto suma? Porque en esto sé que nosotros hemos discutido. ¿Y dónde debería cada uno de nosotros poner esa energía si tuviera una sola ficha? Por suerte acá nos sobran las fichas y le metemos energía a todos, pero... No tengo dudas de que la cuestión individual, los compromisos individuales son imprescindibles. Pero nuestra tarea es aceptar que son condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos separar la basura en casa, poner el aire acondicionado en 24, pero creer, como nos quieren hacer creer a mi juicio, que con eso alcanza y que con la sumatoria de eso vamos a resolver simplemente por aproximación aritmética el problema, es autoengañarnos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer individualmente, pero por sobre todas las cosas, una vez concretado eso, lo que tenemos que hacer es exigir, reclamar y pedir. No podemos mirar hacia otro lado, y lo digo respetuosamente porque me considero una persona democrática, no podemos mirar hacia el costado cuando vemos que votamos, porque también votamos que se retire la delegación de la COP29. Bueno, gracias totales. A ver, dale, Fer. Vos hablas de mito. Yo te pregunto, ¿la reflexión no sería pelear la utopía y no tratar lo sustentable como mito? Porque ahí lo obturás. Estoy completamente de acuerdo. Lo que advierto cuando hablo de mito es que nos compremos la idea de que como existe una fórmula, simplemente esperemos a que la fórmula pueda aplicarse. En cambio, tomo lo que vos decís y lo comparto. Si lo que tenemos por delante es una utopía, hay que perseguirla, por supuesto. Bueno, gracias.